Tardes, amigas y amigos que nos están acompañando en este panel, el panel de Economía y Conflictos Sociales en la Honduras post-pandemia. Gracias por acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. En estos momentos, uno de los escenarios que tenemos con mayor certeza es el de la crisis económica post-pandemia. La desaceleración de la economía global es un hecho que se expresa en la pérdida de empleos, cierre de empresas y consecuentemente en el aumento de la pobreza. Si bien la crisis económica es un fenómeno global, como la pandemia, los efectos y los impactos en cada país varían dependiendo de la legitimidad de sus instituciones y de la viabilidad de su modelo económico, tanto hacia lo interno como en relación con el mercado global. Honduras es un ejemplo de que la proyección de crisis económica remite obligadamente a la proyección sobre una crisis social con elevado riesgo de adquirir expresiones violentas. Estamos en este panel con diversos actores que nos van a ayudar a analizar estos escenarios y que, bueno, con los que vamos a poder también debatir. Y ustedes que están viéndonos a través de las redes sociales también van a poder hacer sus preguntas en un segundo momento de esta charla. Tenemos a Ana Glenda Tajer, directora general de Alianza para la Paz, que es una organización regional, a Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Tenemos al comisionado Jair Mesa, vocero de la Policía Nacional de Honduras, y tenemos a Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en este panel, que ellos van a dar pues sus ideas, sus aportes, y ustedes también pueden hacerles preguntas a ellos. Este panel se hace gracias al apoyo de la Fundación Henrik Boll y también del National Endorsement for Democracy, NED, de Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué impactos tiene la crisis económica derivada de la pandemia en la estabilidad social del país, con qué mecanismos cuenta el Estado para darle solución a los conflictos que se deriven de esta crisis económica y cuál es la posición del sector privado frente a la crisis económica, la conflictividad social y la respuesta del Estado. Yo quiero comenzar con, bueno, haciéndole algunas preguntas para poder iniciar esta conversación. Para Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Ricardo, bienvenido a este panel. Muchas gracias por tu participación. Solamente quiero antes citar algo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que recientemente se reunió con autoridades de distintos gobiernos para hablar de las políticas fiscales necesarias en este momento de pandemia. Y explicó que se requiere una política fiscal expansiva en un marco de sostenibilidad fiscal para articular la emergencia con la reactivación económica. En nuestros países, bueno, Ricardo está en El Salvador, pero conoce muy bien la situación también de Honduras. En esos países ya se ha comenzado un proceso de reactivación económica con todo el riesgo que también esto implica en estos países. Ricardo, en Centroamérica, la crisis económica no es una cosa de la pandemia, ¿verdad? Se ha expresado en los últimos 2 años en caravanas migrantes hacia Estados Unidos, que ha sido como, digamos, la expresión más fuerte que ha tenido. Con la pandemia y las medidas implementadas por los gobiernos, ¿cuál es la expresión que se espera ante la agudización de esta crisis? Estamos preparados en este momento para hacer reformas fiscales, como lo que plantea la CEPAL, que avancen a reducir la brecha entre grandes empresas y los sectores pequeños y medianos que sostienen la mayoría de los empleos en este país. Sí, puedes darnos sus aportes, Ricardo. Gracias. Hola Jennifer, un gusto estar contigo y con el demás resto de panelistas. Mira, la verdad es que previo a la pandemia ya la situación de Centroamérica era una situación sumamente crítica y en Honduras no era la excepción. Si uno revisa los datos, por ejemplo, de acuerdo a la FAO, 4.5 millones de hondureños para el año 2018 padecieron inseguridad alimentaria. Esto significa que o no comieron o que en el caso que hayan comido no comían lo suficiente. Adicionalmente, Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y uno de los países más desiguales del mundo. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, que ya para el año 2017, alrededor de 2 millones de personas no tenían acceso al sistema de salud,
que 900.000 niños, niñas y adolescentes estuvieran afuera del sistema escolar y que por lo tanto en una pandemia de las características que hemos tenido, lo que han hecho es desnudar esas dificultades que ya tenía el Estado. Realmente los pronósticos son muy poco halagüeños. Nuestras estimaciones nos indican que estaríamos frente a una de las crisis más graves a nivel mundial, pero también en el caso de Honduras. Fíjate que las estimaciones del Banco Central de Honduras muestran que este año la actividad económica se puede contraer un 7.5%. Si uno toma en cuenta la estimación al inicio del año, que era de 3.5, significaría que habría una pérdida en torno a 11 puntos. Sería la pérdida más grande de toda la región centroamericana. Adicionalmente, se pueden perder alrededor de 260,000 empleos. Y por supuesto, ante un escenario de crisis económica, la recaudación de impuestos se te cae. Posiblemente Honduras va a perder un punto del PIB en su recaudación. Esto es bastante significativo, pero adicionalmente tuviste que aumentar los recursos para poder atender e intentar cubrir todas esas deficiencias estructurales que se había tenido. En un escenario en el cual tus ingresos disminuyen y tus gastos aumentan, pues el mecanismo que utilizas para poder financiar esta parte es el endeudamiento, y posiblemente este año, al finalizar, Honduras cierre con una deuda del 60% del Producto Interno Bruto. Significa que por cada 100 lempiras que se produzcan, 60 ya se debería. Frente a esa realidad, es inobservable hacer reformas fiscales. Y desde el instituto hemos venido insistiendo, previo a la pandemia, que la política fiscal de Honduras no está diseñada ni para reducir la pobreza ni para reducir la desigualdad, y mucho menos para garantizar los derechos de las personas. Para lo que sí ha estado diseñada es para garantizar el privilegio de unos pocos. Por ejemplo, en Honduras se tiene el gasto tributario más alto de toda Centroamérica. Eso significa que son todas las exenciones, exoneraciones e incentivos fiscales. Representa 7% del PIB que cada año deja de percibir el Estado hondureño. Si a esto le sumamos los problemas de evasión fiscal, defraudación aduanera, los problemas de corrupción, encontramos un conjunto de vacíos donde el Estado puede obtener recursos, pero también hay que reformar por el lado del gasto público. En los últimos años, y nosotros, fíjate, lo habíamos alertado cuando analizábamos el presupuesto aprobado para este año, que habían recortes en términos reales, tanto para la Secretaría de Salud como para la Secretaría de Educación. Dos elementos que en una estrategia de desarrollo tú nunca debes de reducir los recursos, y frente a esta pandemia ha quedado claro que no podés dejar al mercado la garantía de ciertos servicios fundamentales como lo es la educación y la salud. Yo esperaría que a partir de esas lecciones que la crisis nos está mostrando, que por cierto son lecciones sumamente dolorosas, se hagan cambios a la política fiscal, y esos cambios deben ser resultado de consenso entre los distintos actores de la sociedad para sentar las bases de una política fiscal para el desarrollo, pero también una política fiscal para la democracia. ¿Y está en camino Centroamérica hacia eso? ¿Se ven algunas luces, Ricardo? Bueno, para completar un poco, tienes 4 minutos todavía. Mira, la verdad es que en Centroamérica, en su conjunto, lo que hemos observado es que los estados no estaban capacitados para poder atender esta crisis, ¿no? Por un lado, los sistemas de planificación son sumamente débiles. Por el otro lado, los ingresos con lo que cuentan los estados son ingresos insuficientes, y como tú muy bien señalabas, ingresos regresivos. Particularmente el sistema tributario hondureño es el más regresivo de toda la región centroamericana. ¿Esto qué significa? Que termina afectando proporcionalmente hablando más a quienes menos dinero tienen. Adicionalmente, el gasto público es un gasto público no vinculado a resultados, es decir, sabemos cuánto se le asignan a las instituciones, pero no tenemos certeza de qué resultados se están obteniendo con ellos, y por lo tanto, adicional a la crisis económica, a la crisis sanitaria, también tenemos una crisis política.
en la cual hemos observado que los actores políticos no han estado a la altura de lo que se requiere, que son acuerdos de país, sino que al contrario, muchos sectores han visto estas crisis como una oportunidad para seguir capturando el Estado, para poder seguir haciendo negocios a costa del bienestar de la población. Entonces, frente a este panorama que no se requiere una sola medida, sino que estamos hablando de un conjunto de medidas. Por ejemplo, en el ámbito fiscal requerimos medidas por el lado de los ingresos, se decía aumentar los recursos, pero con sentido de progresividad, revisar y eliminar los privilegios fiscales injustificados, combatir frontalmente la evasión y la defraudación aduanera, pero también por el lado del gasto público. Necesitamos un gasto público que sea mayor para las áreas estratégicas como educación y salud, pero un gasto público que sea eficiente, que sea efectivo. Y por supuesto necesitamos un mejor manejo de la deuda pública. ¿Por qué? Fíjate que en el caso de Honduras, previo a la pandemia, la partida presupuestaria más grande era el servicio de la deuda, es decir, que en Honduras se estaba destinando más para pagar deuda que lo que se estaba destinando para educación o para salud. Ahora que se ha tenido que contratar más deuda de no hacerse reformas, el servicio de la deuda se va a ir comiendo ese espacio tan importante para poder salir de la crisis económica, pero también atender el bienestar de la población. Y adicionalmente es fundamental que se creen espacios de participación ciudadana. El presupuesto público no le corresponde ni le pertenece al presidente, ni a los diputados, ni a los partidos políticos. El presupuesto es de toda la ciudadanía, es financiado con impuestos que paga toda la población. Cada vez que se va a una tienda, supermercado y tú compras café, compras azúcar, estás pagando impuestos. Y adicionalmente, aun cuando se financia con deuda, esta deuda representará impuestos más adelante. Y por eso es fundamental también el tema de la participación ciudadana y por supuesto una institucionalidad que permita dar certeza a la ciudadanía que los recursos que ellos pagan son utilizados de manera transparente. Dada la situación fiscal que tiene Honduras, no se puede dar el lujo de desperdiciar un solo centavo. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, más adelante justamente vamos a hablar sobre esta situación de la crisis política, ¿no? En Honduras nos acercamos a un proceso electoral también y entonces es, bueno, la suma de muchas cosas, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Tenemos también en este panel al ingeniero Pedro Barquero. Él es de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, es la zona más productiva del país. Ingeniero, bueno, en Honduras se han aprobado algunas medidas de rescate económico tras la pandemia. Me gustaría saber un poco si cree que están dando resultados, qué efectos ha tenido esta pandemia en el sector privado, el manejo general que ha hecho el gobierno sobre esta misma y qué propuestas tiene el sector privado también sobre cómo manejar una crisis social que se puede agudizar por esta crisis económica. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Gracias, Jennifer. Un gusto saludarte, un gusto saludar a los compañeros del panel y un gusto saludar a las personas que nos miran a través de las redes sociales. A ver, lamentablemente el manejo de la crisis no ha sido el ideal. Se perdió mucho tiempo y las medidas que se han tomado han sido medidas tibias, habiendo necesitado medidas contundentes desde un inicio. Cuando la pandemia comenzó en Honduras, allá por el mes de marzo, a mediados del mes de marzo, nosotros ya teníamos una experiencia adelantada de muchos otros países que ya habían pasado por las partes críticas. China ya había pasado, Italia y España estaban en la cúspide del número de muertes y de infectados, y esa experiencia pues obviamente servía muchísimo para tomar decisiones. Lamentablemente las decisiones no se tomaron a tiempo, y a modo tal que ya llevamos prácticamente 6 meses, 5 meses y medio, y seguimos sin mucho avance en cuanto a lo que es la apertura económica. Si bien es cierto, el último mes, mes y medio, se ha estado controlando de mejor manera el tema de la salud, pero realmente que hubieron más de 100 días que se perdieron por completo, con una completa inamovilidad de parte del gobierno de la República por controlar el tema de salud, que es lo principal. Recordemos que estamos en medio de una pandemia y por encima de cualquier cosa está primero cuidar la salud y la vida del pueblo hondureño, pero a la par de eso también se tiene que ir reactivando la economía.
Ahora, ¿qué se necesita para reactivar la economía? Pues obviamente se necesita controlar el tema de la salud. No podemos abrir la economía sin tener el tema de la salud controlado. Gracias a Dios esto ya se está dando. En la medida en que se fueron instalando más triajes, que por cierto la mayoría de los triajes se instalaron con el apoyo directo de la empresa privada, en la medida en que se fue avanzando con los triajes, pues digamos que se ha ido descongestionando los hospitales y eso ha generado la tranquilidad y la confianza que podamos ir volviendo a trabajar poco a poco, que aún todavía ha sido lento ese retorno a trabajar. Estamos todavía algunas ciudades en fase 0, algunas en fase 1, solo está circulando un dígito de la tarjeta de identidad y ya es necesario avanzar en las fases en las diferentes regiones, con los diferentes sectores, y es necesario también ir poco a poco permitiendo una mayor circulación de la gente. Las últimas revisiones que hicimos, que fueron durante el fin de semana, es que hay muchos hospitales ya con una enorme cantidad de camas disponibles. Cantidad me refiero con respecto a la cantidad total que tienen. No es que hay una enorme cantidad de camas disponibles en el país, pero con respecto al 100% de las camas, ya hoy hay un porcentaje muy alto de las camas disponibles. Lo que quiere decir que tenemos menos personas graves en los hospitales, o sea que son menos personas con riesgo de muerte, y eso obviamente nos debe ir dando la bandera verde para poder continuar con la apertura económica. Ahora, ¿qué necesitamos? Primero, a la par de la apertura viene la reactivación, que son dos cosas diferentes. Abrir la economía es solo decir vamos a trabajar, pero reactivar la economía es implementar las políticas públicas que necesitamos para que esa apertura surte el efecto que queremos. ¿Y cuál es el efecto que queremos? Pues primero que se dejen de perder empleos. Ya hemos perdido alrededor de 500,000 puestos de trabajo, ya sea por suspensión o por despido directo, y eso obviamente hay que ver cómo recuperarlo. En la medida en que comencemos a trabajar, vamos a evitar que se sigan perdiendo fuentes de trabajo, y en la medida en que se implementen las políticas públicas adecuadas, vamos a poder ir recuperando los puestos de trabajo que se perdieron. Ahora, los puestos de trabajo que se perdieron en estos 5 meses no los vamos a recuperar de un día para otro. Según algunos economistas, nos pudiera tomar entre 2 y 5 años poder recuperar esos puestos de trabajo. ¿Qué nos va a acercar a 2 años? Las políticas públicas adecuadas. ¿Qué nos va a acercar a 5 años? Seguir como estamos, que simple y sencillamente estamos diciendo vamos a abrir la economía, pero vamos de forma muy despacio, vamos muy lento, con poca circulación, con poco negocio en la calle y sin las medidas de políticas públicas. ¿Cuáles son estas políticas que necesitamos nosotros? Número 1, necesitamos prórrogas de pagos de impuestos. No que nos regalen impuestos, no que nos condonen impuestos. Lo que necesitamos es que nos permitan pagar los impuestos más adelante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahorita en el sector privado es una iliquidez, es un problema de liquidez serio. Entonces necesitamos cuidar cada centavo para poder mantener los puestos de trabajo y no necesitamos ahorita la preocupación de estar pagando impuestos. Luego voy a tocar el tema de cómo el gobierno puede financiar todo eso, porque obviamente también es una preocupación. Ahora, las prórrogas de pago de impuestos, por ejemplo, mañana vence el pago de las MIPYMES. Eso debería de moverse para por lo menos marzo del otro año y dejar todo este año de respiro para las MIPYMES. Y los pagos a cuenta no se deberían de pagar este año, se deberían de eliminar por completo, así como el pago del activo neto. ¿Por qué? Porque el pago a cuenta es un impuesto pagado por adelantado. Entonces, no es lógico que estemos en esta situación crítica pensando que podemos pagar los impuestos del 2020 por adelantado y peor aún calculados con un porcentaje de las ventas o de las utilidades del año 2019, que todos sabemos que va a ser una venta superior en el 2019 al 2020. Entonces la prórroga de impuestos es importante para darle un respiro a la liquidez. Luego otro tema importante son los préstamos. Es importante que se pongan fondos disponibles. Y la prórroga de impuestos para todo el mundo, para las personas y para las empresas, no solo para las empresas. Luego tenemos también lo que es los préstamos. Los préstamos tienen que ser también para todo el mundo, para las personas y para las empresas, y tienen que ser a tasas bajas y plazos largos, a modo tal que se puedan hacer frente a las necesidades del corto plazo, pero pagaderas a largo plazo y con una tasa lo suficientemente baja para que no se sienta tanto en el flujo inmediato. Otro elemento también a considerar es los fondos no reembolsables. Los sectores más desposeídos de la economía, la gente que menos tiene, va a necesitar algún tipo de ayuda de esa manera, porque es la única manera de poder iniciar sus actividades. Y el otro elemento, que es un elemento sí que hay que tener mucho cuidado, son las políticas públicas keynesianas, que eso implica una fuerte inversión del sector gobierno. El problema es que nuestro país ha demostrado en los últimos años, y sobre todo durante la pandemia, altos niveles de corrupción, muy poca honradez, poca transparencia y poca eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces, si las medidas keynesianas se implementan sin honradez, sin eficiencia y sin transparencia,
nos va a dar el efecto contrario a lo que necesitamos. Lo que necesitamos es reactivar la economía, pero si se sigue con los actos de corrupción, más bien vamos a empeorar la situación económica. Entonces, ese último tema yo lo pondría en duda, a pesar que lo necesitamos, a pesar de que hay muchos países donde les está funcionando, pero el tema de la honradez y la corrupción pone en riesgo que podamos implementar esas medidas en nuestro país. ¿Cuáles han sido los sectores más golpeados? ¿Qué tipo de empresas y cuáles son las que necesitan más esas medidas de alivio? Bueno, golpeados han sido todos los sectores de la economía. Tal vez los más golpeados ha sido, digamos, el sector turismo. El sector turismo ha sido golpeado probablemente, y me refiero a que, a ver, golpeados hasta hoy han sido golpeados todos. ¿Cuáles van a seguir siendo golpeados por más tiempo? Esa es la pregunta. Por más tiempo va a ser golpeado el turismo, se va a tardar mucho tiempo en recuperarse, no va a ser de un día para otro que las personas van a agarrar la confianza nuevamente de viajar, de ir a diferentes lugares, de poder ir a la playa o a donde sea. Ese tema va a tardar un poquito más que los demás en recuperarse. También el tema de los restaurantes ha sido fuertemente afectado. Si bien es cierto, se les permite trabajar con entregas a domicilio, que la gente lo pase recogiendo, con la ventanilla de autoservicio, pero eso solo es un porcentaje de las ventas de los restaurantes. Los restaurantes necesitan también ocupar su piso, ocupar sus sillas y sus mesas, y eso no se está dando. Las demás industrias, aún las industrias que estuvieron trabajando durante la pandemia, como la industria de alimentos, la industria bancaria, la industria de telefonía, la industria de energía, aún esas industrias se vieron golpeadas porque a pesar de que estaban trabajando, estábamos en el encierro, pero la demanda por sus productos y servicios estaba bastante reducida, porque obviamente las personas al estar sin generar ingresos, pues tenían mucho cuidado al momento de hacer gastos, y eso obviamente hizo que se redujera la demanda de estos bienes y servicios. Muchas gracias, ingeniero, y vamos a seguir hablando y respondiendo algunas preguntas también de la audiencia. En este momento vamos a ir a un reporte que hizo nuestro compañero David Llanes en San Pedro Sula y el Progreso Lloro, en el equipo de Contracorriente que está en el norte del país, un poco preguntando a la gente cómo está sobreviviendo en estos momentos, personas de diferentes sectores, del sector informal, del sector transporte, que también tienen algunas demandas que yo creo que pues también aquí los panelistas es bueno que escuchen y que también reaccionen al respecto. Entonces nos vamos a ver este video. El impacto generado por la COVID-19 en nuestro país no solo ensanchó una crisis en el sistema sanitario, sino también agudizó los problemas en la economía. Desde las primeras semanas de la pandemia, los efectos negativos comenzaron a reflejarse en el cierre de empresas, suspensión y despido de trabajadores. Expertos en Honduras estiman que por la pandemia se han perdido al menos unos 250,000 empleos. Así como las grandes empresas se han visto afectadas, también la economía informal ha sido duramente golpeada por la crisis de la COVID-19. Vendedores ambulantes, micro y pequeños empresarios se han enfrentado a la dificultad de poder salir a la calle y ganarse el sustento diario, del que dependen sus familias, en un país donde más del 60% de la población vive en la pobreza. Ahora que se está tratando de retornar a la normalidad, todavía quienes subsisten de las ventas en la calle se quejan de la difícil situación a la que enfrentan. Más antes se vendía uno que sea unos 300, que se ganaba de ganancia. Ahorita apenas 100, 200 pesos más que puede ganar uno. ¿Al día? Al día de ganancia. ¿Qué va a comer con eso? No se come nada. La crisis del desempleo en Honduras, agravada por los efectos de la COVID-19, se sumó como ingrediente para nuevas olas de migrantes que buscan salir del país en busca de un futuro mejor. También a inicios de la pandemia, el descontento social por las medidas poco efectivas del gobierno de la República se hizo notar a través de diversas protestas por todo el territorio nacional. En muchos de los casos, los manifestantes exigían la llegada de los alimentos que el gobierno prometió, y es que la publicitada campaña de Honduras Solidaria no abarcaba siquiera a los sectores más vulnerables, y la ayuda se entregó en medio de denuncias de corrupción y favoritismo político. Ante estas protestas, la policía respondió en muchos casos con fuerza excesiva y lanzando bombas lacrimógenas. La demanda de los alimentos son bombas lacrimógenas las que mandan al pueblo. Eso es lo que le están mandando. No nos está matando ese virus, nos está matando el hambre a nuestros niños. A los recién nacidos no hay leches para darles, ni siquiera a atol de arroz él puede hacer.
Uno de los rubros muy afectados por la paralización de sus actividades durante esta pandemia fue el transporte. Tanto propietarios de las unidades del transporte público, así como motoristas y trabajadores del rubro coinciden en que la COVID-19 les ha quitado su fuente de ingresos y que les urge volver a trabajar. Sí, es cierto, los de un bono, pero eso no los ayuda a decir de que vamos a sobrevivir. Ya vamos a 6 meses, ya medio año luchando y apenas logramos conseguir alimentos para nuestra familia. Y aparte de conseguir alimentos, también hay que pagar renta y todas cosas. Yo alquilo casa y se me ve difícil. Gracias a Dios que el dueño de la casa es un poco comprensivo y sabe. La verdad que a pura misericordia de Dios, ¿entiendes? Algún vecino los regala y así. Pura misericordia de Dios, pues la verdad ya nos están sacando algunos cuartos, ya debemos los bancos, la IDH nos está ahí con los carros que tenemos financiados, entonces estamos allá gruñando. Ahí solamente Dios y que todo se vuelva a la normalidad. En algunas ciudades como Tegucigalpa y Choloma ya comenzaron acciones para retomar las actividades. Sin embargo, el descontrol sigue siendo evidente. Las autoridades de transporte anunciaron que comenzarían pruebas pilotos para reactivar el servicio a nivel nacional. El gobierno dijo que casi 5.000 conductores en diferentes municipios del país estaban listos para entrar a esa primera etapa, pero según muchos, la realidad es otra. En ciudades como San Pedro Sula y El Progreso, los conductores de taxi principalmente se quejan que las autoridades ni siquiera se han acercado a ellos, y todo ha quedado en simples promesas. Y estamos aquí en el punto, en el centro de la ciudad, esperando a Sinajer, que supuestamente los dijo que iba a venir acá a Progreso a hacer los pilotajes a los taxis y nunca vinieron. Entonces yo estoy con todo el sistema de bioseguridad y el policía de tránsito no los deja trabajar. Pues salimos a la calle nosotros a buscar el pan de cada día de nuestra familia y los policías no los dejan trabajar. Estamos necesitados de dinero, estamos necesitados de muchas preventas que el gobierno está prometiendo ahorita y nos está incumpliendo ahorita, ¿va? De por eso estamos reunidos ahorita esta tarde aquí, varios compañeros aquí, porque venimos de Cotaxil para ver en qué quedamos con el salvoconducto, para ya luego posiblemente el gobierno ya decida ponerlos a trabajar ya los próximos días que vienen, ¿va? La problemática generada por la COVID-19 ha ocasionado serios problemas a la economía de Honduras, el segundo país más pobre de América, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que además en su último informe revela que esta crisis ocasionará la peor contracción de la actividad económica. Solo en Honduras, esa contracción será de al menos 6.1%. Para Contracorriente, les informó Dave Villanes. Bueno, este fue un reporte de Dave Villanes desde el norte del país. Muchas gracias a quienes están siempre conectados a través de nuestra página de Contracorriente en Facebook, en el panel Economía y Conflictos Sociales en la Honduras post-pandemia. Vamos a continuar con este panel con Ana Glenda Tájer de la organización Alianza para la Paz. Es una organización regional con amplia expertise en temas de conflictos sociales. Entonces, Ana Glenda, gracias por participar en este panel. Y quisiera hacerte un par de preguntas generadoras para que podamos avanzar en la conversación de esta manera. En los países de la región se ha visto cómo la crisis económica deriva en conflictos sociales. ¿Qué herramienta tienen los estados para mediar conflictos sin llegar a la violencia? ¿Verdad? Pudimos ver un poco en el reporte y sí nos gustaría pues, tu punto de vista y también cómo se puede ver de manera regional, ¿verdad? También podemos hablar de manera regional porque tenemos realidades muy similares en Centroamérica. Muchas gracias, Jennifer. Muy buenas tardes a todos y todas los que participan en el panel y también a los que nos están siguiendo. La verdad es que la situación de la crisis que ha generado el coronavirus, no solo para Centroamérica, sino a nivel global, es una situación pues sin precedentes en el mundo y por lo tanto creo que tenemos que tratar de analizarla también de manera no exactamente igual a otras crisis. Creo que
todos estamos creyendo que pronto va a volver la normalidad y estamos como esperando la reapertura creyendo que eso nos va a dar signos de normalidad. Pero sinceramente yo creo que la situación es muy diferente. Yo creo que se van a dar las situaciones de reapertura, pero eso no implica que realmente estemos volviendo a una normalidad porque el virus sigue estando, el virus nos sigue acompañando y en el momento en el que las reaperturas se están dando, como ha pasado en Europa, como ha pasado en China y como ha pasado en varios lugares, pues los rebrotes vuelven a surgir y creo que en la medida en la que esto suceda, en estados como los nuestros, que son más débiles institucionalmente, se tiene que tener pues un nivel de manejo en el que se pueda ir controlando no solo por un lado la pandemia como tal, sino que al mismo tiempo se pueda ir controlando pues también los efectos que esta pandemia está generando, tanto a nivel económico, social y político. Yo lo que creo es que como herramientas hay que aprender de los países que están haciendo bien las cosas. Creo que un ejemplo interesante es el caso de Nueva Zelanda, donde se puso muy rápido pues 4 cosas que parecieran muy simples en funcionamiento. Uno fue el de actuar rápido, que yo creo que es lo que el otro compañero en el panel decía, que no ha sucedido en el caso de Honduras. El otro es actuar con eficiencia, que eso también implica otro tipo de respuestas diferentes, no es solo de tomar medidas por tomar, sino también ser eficientes en cómo implementamos esas medidas, porque a veces cuando se escucha cuáles son, pueden resultar interesantes, pero en la práctica no siempre están acordes a lo que la realidad requiere. El otro tema es unidad en la nación y eso implica la unidad de los diferentes partidos políticos que de alguna manera tienen que tener un accionar coordinado y conjunto. Por un lado el Congreso, por otro lado el sistema de justicia, por otro lado pues el gobierno nacional. Si no hay esta coordinación entre todos los actores y no se trabaja de manera unificada, incluso entre sectores, que esté el sector privado involucrado también, que estén representantes de los sectores sociales y que se maneje como que fuera un pacto de sociedad, porque de lo contrario la crisis es tan profunda y va a afectar tanto a nuestros países y a nivel global en general, que no es tan fácil como que pensemos que esto va a pasar y se va a reabrir y que inmediatamente pues las cosas van a empezar a cambiar. Estaba leyendo un estudio de la OMS donde dice que se cree que va a llevar más de una década el que se pueda tener una recuperación en términos generales de todos los efectos que el coronavirus está ocasionando a nivel global. Entonces, no creo que sea una cosa tan fácil. Y el último punto que creo que utilizaron también en Nueva Zelanda, que me parece interesante, es el tema de empatía hacia la población. Yo creo que en nuestros gobiernos muchas veces lo que hace falta es eso, es una empatía para ponerse en el lugar del otro. Uno de los temas que ellos hicieron inmediatamente cuando la situación empezó fue adoptar medidas de acuerdo a cómo reducir el sueldo de los miembros del gabinete al menos durante 6 meses, como una medida, si quieren, puede ser vista como populista o puede ser vista como una medida en la que lo que trataron es de pensar en demostrar solidaridad y respeto a la población que está pasando una situación tan mala. Entonces creo que esos puntos que parecieran tan simples son importantes de tomar en cuenta. ¿Cuál es el problema en nuestros países? Que en lugar de pensar en cómo aprender de las buenas experiencias que han estado funcionando, lo que nos vamos es a empezar a ver que la situación por la falta de manejo empieza a generar una serie de conflictos, tanto sociales como políticos, como económicos, y todo ese tipo de conflictividad que empieza a generarse, en lugar de pensar en cómo yo lo voy a hacer bien para evitar que se den los conflictos y para que también haya una comunicación transparente y una credibilidad y legitimidad hacia el gobierno, lo que se hace es sacar a las fuerzas militares o a la policía
para que vayan a, pues un poco a reprimir las manifestaciones de una sociedad que está inconforme y que no está viendo con buenos ojos el manejo que se está haciendo de la crisis. Un tema clave que también ya se mencionó es el tema de la corrupción. En la medida en la que yo veo que mis gobernantes están haciendo una serie de préstamos, y en el caso de Honduras, creo que han sido 5 o 6 préstamos aprobados por diferentes organismos internacionales con altas sumas de dinero. Esos préstamos, si nosotros como ciudadanos no vemos en qué se está utilizando, lamentablemente lo que nosotros empezamos a sentir es que están utilizando el dinero que nos pertenece al pueblo y a la ciudadanía, no se está utilizando para cuestiones sociales, ni para mejorar la economía, ni se está utilizando más que para que se enriquezcan unos pocos. Eso genera mayores descontentos. Por ejemplo, un caso muy puntual que escuchaba en Honduras es el tema de la venta, de la compra de ventiladores a los cuales les han puesto pues un precio inflado. Si uno mira eso y yo tengo un familiar que está enfermo y que no tiene acceso a ventiladores y que encima escucho que hay una situación de corrupción, en lugar de que a mí me estén llegando esos implementos de salud que se necesitan, pues lógicamente el descontento que voy a tener va a ser mucho mayor del que yo podría traer desde antes. Y luego igual pasó con estos hospitales móviles, de los cuales no hay claridad ni hasta el día de hoy se ha hecho todavía nada. Entonces, todos esos pequeños detalles y esas informaciones que a la población van llegando, lo que van es generando un descontento que es como una bola de nieve, que a medida que va pasando el tiempo eso va creciendo, y una vez eso se va de las manos, pues lógicamente las únicas opciones que tienen los estados es de criminalizar o securitizar para poder poder mantener el orden público. Pero lamentablemente cuando una situación se desborda porque ya está yendo a niveles muy altos, pues ya no es tan fácil poderlo controlar tampoco única y exclusivamente utilizando la fuerza. Entonces, creo que uno de los temas claves es eso. Yo creo que hay que recordar que Centroamérica ha superado los conflictos armados desde hace más o menos 25 años, pero continúa siendo una región en la que van persistiendo los problemas estructurales, las inequidades que provocaron esas mismas luchas armadas, y que es importante que la persistencia de la misma violencia, de los niveles de homicidios, somos de los países a nivel mundial con las tasas más altas de homicidios, y la población afectada por extorsiones, ataques armados, desplazamientos internos, que la única puerta que están encontrando son estas caravanas de migración hacia otros países en unas condiciones terribles, pero que muchas veces pareciera ser mejor que continuar estando en un país que lo único que nos hace es negarnos las posibilidades de poder tener una vida digna. Muchas gracias, Ana Glenda, por tu participación, y pues vamos a seguir respondiendo algunas preguntas también de la audiencia. Ahora aquí tenemos al comisionado de policía, Jair Mesa. Él es el vocero de la Policía Nacional de Honduras, y yo creo que es muy oportuno pues también que reaccione a los aportes de los demás panelistas, pero además recordarle a la audiencia que Honduras ha extendido un estado de emergencia con toque de queda desde marzo de 2020. Ya son 5 meses en esta situación. Por información de la Secretaría de Seguridad, sabemos que en todo este tiempo han sido detenidas más de 54,000 personas por violar el decreto de toque de queda, y muchas de estas detenciones pues han sido denunciadas también como arbitrarias, al igual que algunas actuaciones de la Policía Nacional en protestas, con la apertura de los mercados, con el sector informal, acciones también que se han enfrentado pues a esta situación de conflicto y de desesperación de mucha gente que lo está expresando en las calles. ¿Cómo está enfrentando la crisis la Policía Nacional, al ser ustedes pues los que están como más al frente, con la cara más visible del Estado ante estas situaciones de conflicto, comisionado? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Jennifer. Muy buenas tardes, compañeros que están en el panel, y a todos los que nos están escuchando.
Pues como usted lo decía, ya son 167 días de esta emergencia nacional por razón del COVID, en donde se han aplicado medidas a nivel nacional de confinamiento, algunas totales, otros días pues de manera parcial. Obviamente que todo esto ha causado algún tipo de conflictos y de problemas que ya mis antecesores han dicho, problemas económicos, problemas laborales, que reflejan focos de pobreza y que también tienen que ver con la alimentación. Esto ha generado una serie de manifestaciones, ¿verdad?, en diferentes sectores, de los cuales algunas se han tornado violentas, otras han sido pacíficas. Sin embargo, pues a la Policía Nacional le corresponde mantener el orden público, la vialidad de todas las personas y que se respeten las medidas que se han adoptado por parte del Estado de Honduras, conforme a las peticiones que ha hecho el sistema de salud, principalmente los médicos, que ellos son los que determinan cuáles son las mejores maneras de poder enfrentar esta pandemia para que no hayan mayores infecciones. Es así de que se han tornado alguna serie de manifestaciones donde también hay que respetar pues, lo que corresponde a las personas que se movilizan. Recordémonos que cuando se dan este tipo de manifestaciones, también hay un derecho que deben de tener o que tienen las personas que se movilizan, que la movilización es limitada, pero que necesitan realizar alguna de sus compras o alguna de sus transacciones económicas dentro de estas limitaciones. Es así de que se producen una serie de eventos que afortunadamente pues, ha generado hasta este momento solo detenciones. No ha habido ninguna persona que haya tenido lesiones graves o que se le haya causado la muerte. Esto es algo muy importante porque los entes de seguridad y principalmente la Policía Nacional estamos en esa primera línea trabajando que se cumplan, que las personas puedan tener ese conocimiento básico para poder realizar cualquier tipo de actividad, ya sea legal. Obviamente que eso ha causado también malestares dentro de los ciudadanos. Como usted decía, ya más de 56,000 detenciones que se han hecho, ¿verdad?, a nivel nacional, estas vinculadas prácticamente al no cumplimiento de algún tipo de medida, pero esto también ha generado de que a estas alturas pues las personas tengan un poquito de mayor conciencia. Hoy por hoy las detenciones son mínimas. Hemos visto que las personas hoy cumplen las medidas de bioseguridad, principalmente el uso de mascarilla, que es obligatorio en nuestro país, que esto también ha causado algún tipo de situaciones que no le gusta a las personas, pero que hay que acatar para poder tener o no infectarse. También es importante mencionar que la mayoría de estas manifestaciones se han dado en las ciudades grandes, no así en las ciudades pequeñas, donde ha habido un liderazgo por parte de la institución y que hoy por hoy pues ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo. Muchos policías no han salido a sus hogares. Esto ha causado también un estrés en el tema laboral, estrés que se está trabajando por parte de los gestores y también por parte del directorio que tiene nuestra institución. Es así de que nosotros pues vamos a seguir trabajando con las comunidades. Quiero decirle que las capacidades que tiene la policía, que antes no las tenía, que venimos también de un proceso muy fuerte, de una crisis, y esta crisis pues ha hecho de que la institución tenga mucho apoyo, mucho equipo, y este equipo ha servido en esta pandemia, principalmente en nuestras patrullas, donde en su mayoría de lugares no hay ambulancia. Estas patrullas han llevado a todas estas personas enfermos hacia los hospitales, y eso ha sido muy positivo. El liderazgo que se ha tenido en las comunicaciones, donde la Policía Nacional, pues a través de un comité, determinan a través de dígitos cómo se va a salir y la forma en que se sale, los salvoconductos, que son temas también que ha evolucionado mucho en nuestro país y que también tiene que ver con el tema laboral, de apertura y de reactivación de la economía.
Así de que es un trabajo que se está realizando en temas de bioseguridad, se ha fortalecido, hay equipos de bioseguridad que trabajan conjunto con el Ministerio del Trabajo para supervisar que las empresas les cumplan a sus trabajadores en temas de bioseguridad, valga la redundancia, y esto ha sido algo muy positivo en lo que va de esta pandemia. Sabemos que los problemas en nuestro país pueden continuar, pero aquí donde los debemos de sentar, trabajar unidos, como decía nosotros trabajar de manera coordinada con todos los actores. La empresa privada juega un papel muy importante. Hoy por hoy hay un comité intersectorial que es el que determina y analiza cuáles son las medidas a tomar, y creemos que vamos por buen camino. Sabemos que ha sido muy duro y muy difícil para todo el mundo y principalmente para nuestro país. Hasta estas alturas, según los análisis que había hecho la OMS, Honduras ya fuera por 400,000 decesos, situación que no se ha dado por las medidas que se han tomado, ya sea a corto, mediano y largo plazo, y que tenemos que seguir enfocados. Esto no termina, esto va a continuar, no sabemos hasta cuándo. Poco a poco se está reactivando toda la economía, las personas están saliendo, están agarrando un poquito de confianza, pero no queremos retroceder. Dar pasos atrás va a ser muy difícil y muy duro. No es lo mismo los países desarrollados que han tomado medidas similares que los países en vías de desarrollo, como es nuestro país. Así de que poco a poco nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a enfocar los esfuerzos de que cualquier conflicto a través del diálogo se pueda solucionar a través de las instituciones que tenemos que fortalecer para llegar a los estados que todos los hondureños queremos. Comisionado, quisiera preguntarle sobre algo que mencionó, ¿no? La policía haciendo también otras tareas, como donde no hay ambulancia, pues usan las patrullas. Esta sobrecarga o asumir tareas que no corresponden, digamos, a la Policía Nacional, ¿qué costo ha tenido para la institución? Y además, ¿qué costo también tiene para la institución que de alguna manera estallando tantas expresiones de descontento en las calles y que la policía también se vea con una imagen de represiva? Bueno, no hay ningún país que está preparado para esto. Yo creo que no hay en ningún lugar del mundo donde haya una ambulancia, y eso obviamente. Y en nuestro país, pues las ciudades más importantes sabemos que tienen este servicio, ya sea privado o público. Pero estas capacidades pues han servido para poder trasladar cualquier enfermedad, principalmente los de COVID, donde también nosotros hemos preparado a nuestro personal. Ha tenido un impacto mínimo. Una de las fortalezas que ha tenido estas medidas es que varios delitos han bajado, principalmente los homicidios. Son 5 puntos menos en relación al año pasado que se lleva en homicidio. Y esto hay que ser claro y enfático. Las medidas de confinamiento han servido, ¿verdad?, para que las tasas de delitos y principalmente las muertes hayan bajado. Y es por ello de que estas capacidades hoy se utilizan. Y el descontento de la población, pues eso es normal. Sabemos que cuando a alguien se le pone restricciones no va a estar contento. Sabemos que cuando alguien tiene necesidades de alimentos, de trabajo, y necesita ir y no le corresponde salir, va a haber descontento cuando la policía lo detiene. Así de que obviamente ese es el precio que hay que pagar por estar en primera línea. También las infecciones, porque también nuestros policías se infectan, y el estar en contacto con ciudadanos hace de que seamos de las instituciones que más infecciones tenemos. Hoy por hoy son ya más de 600 policías que están infectados, hay más de 400 que ya se han recuperado, hay 15 decesos que son policías por algún tipo de contagio que sufrieron en las comunidades donde ellos laboraban, y este es el precio que se paga. Pero nosotros vamos a seguir enfocados en que, como repito, en que el diálogo merme y que se puedan solventar muchos problemas que pueden haber en esta crisis.
Muchas gracias, comisionado, por su participación. Vamos a ir a una última ronda de preguntas. Tenemos preguntas de la audiencia, también algunas preguntas con las que yo quisiera también cerrar. Y quiero darle la palabra a Ricardo para que nos pueda decir qué pueden hacer bien estos gobiernos, en los gobiernos de nuestra región, para disminuir el impacto de la crisis económica en la mayoría de la población. Digamos, cuál es una ruta que se puede trazar en este momento en el que estamos, que ya no es, digamos, ya no estamos en el mero inicio, que todo nos tomó por sorpresa. Ya han pasado varios meses en los que ya podemos decir, bueno, estas acciones podrían funcionar. ¿Cuál es esa ruta que debería seguir estos gobiernos, Ricardo? Bueno, mira, primero tener un plan. Es indispensable adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo. Esto no se resuelve de la noche a la mañana y es importante que los estados tomen medidas adecuadas para ello, ¿no? Y insistía en la importancia también de ir evaluando esas medidas. Por otra parte, va a ser necesario recuperar la economía, pero protegiendo a las personas. Si algo debemos de aprender de lecciones de esta crisis, de crisis anteriores, es que si no empezamos por ejemplo, asegurarles a las personas salud, si no empezamos a las personas por asegurarles educación, por asegurarles alimentación, realmente los problemas terminan siendo mucho más graves, ¿no? Aun cuando podamos hablar de proyecciones económicas, lo cierto es que si no se resuelve el problema económico, esto se convierte luego en un problema de ingobernabilidad democrática, donde todos los sectores pierden. Y a partir de esto se requiere entonces un pacto fiscal, un acuerdo fiscal de gran envergadura que básicamente se resume en 3 preguntas. ¿Cuál es el país que se quiere? ¿Qué medidas deben de implementarse para lograr ese país que se quiere? ¿Cuánto cuesta ese país que se quiere y cómo se va a financiar? En la medida que no se logran responder esas preguntas, sin lugar a dudas, la crisis va a ser muy profunda. En cambio, si se logran avanzar hacia esas respuestas a través de una madurez política, donde los actores, especialmente quienes tienen más poder, los actores políticos, los actores económicos, sean capaces de poder ponerse de acuerdo de cara a darle solución a los grandes problemas de la población, sin lugar a duda ahí se podría avanzar. Uno de los aspectos importantísimos y una de las medidas que nosotros hemos recomendado es avanzar hacia un ingreso básico garantizado a la población. Pedro señalaba algo que era muy importante, porque esta es una crisis que es tanto por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda. Es decir, muchas empresas ahorita van a tener la oportunidad de abrir, pero se van a encontrar con que simplemente no hay compradores, porque también las personas han dejado de percibir ingresos. Y por lo tanto, dentro de las políticas de reactivación económica, se debe de considerar cómo tú le das un choque a la demanda para que las personas puedan empezar a consumir. Luego, dentro del sector privado, es fundamental proteger sobre todo a micros, pequeñas y medianas empresas, porque es ahí donde está la mayor parte de los empleos. Si no se establecen esas medidas oportunas, porque realmente este tipo de medidas tuvieron que haberse diseñado desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pero ya pasaron varios meses. De estarse postergando estas medidas efectivas, realmente los costos son muy altos. Y sabemos, Jennifer, que en este tipo de crisis, quienes terminan pagando más estos costos son los grupos que ya están más vulnerables, ¿no? Hablamos particularmente de quienes habitan en las áreas rurales, hablamos de las mujeres, hablamos de los pueblos indígenas y garífunas, y entonces es muy importante poder avanzar hacia esa cimentación. Generalmente se dice que las oportunidades de la crisis son una oportunidad y puede parecer un cliché, pero realmente es cierto. Estamos llegando a un punto tal en que los problemas de nuestros países son tan graves que sería un error pretender solucionarlos haciendo las mismas medidas que se habían adoptado antes. Es fundamental que esta crisis nos permita construir una nueva normalidad donde realmente las personas tengan garantías y certezas de que pueden quedarse en el país, porque en el país van a encontrar las oportunidades para un desarrollo pleno. Gracias, Ricardo. Ingeniero Pedro Barquero,
el sector privado cómo puede también apoyar a evitar las expresiones violentas de un conflicto social que también está afectando al sector privado, ¿verdad? ¿Cómo pueden apoyar a ese diálogo o evitar esas expresiones violentas o, digamos, de alguna manera controlar o manejar el conflicto sin que se llegue a que el Estado pues lo enfrente solo con violencia? Bueno, ahí lo que se necesita es la participación de todos los sectores. Necesitamos una participación más activa de toda la sociedad civil en las tomas de decisiones del gobierno, y lamentablemente eso no está sucediendo. Tenemos una excesiva centralización del poder, en donde un solo poder del Estado está tomando todas las decisiones, y eso realmente no es positivo, no es bueno. El gobierno de la República debe dar la oportunidad para escuchar a los diferentes sectores, no solo el sector empresarial, sino que los diferentes sectores de sociedad civil, y tomar en cuenta esas recomendaciones para llevarlas a la práctica y que de esa manera se puedan atender de mejor manera las demandas sociales. Si nosotros podemos manejar la economía, que es, digamos, uno de los temas principales del sector privado, de la manera en que venimos proponiendo desde el mes de marzo, vamos a poder tener más oportunidades de trabajo para la población, y eso obviamente te va a liberar un poco de presión social, puesto que la presión social más grande viene del hambre. Entonces, si logramos nosotros darle una fuente decente de trabajo a las personas y una fuente de ingreso razonable, vamos a tener menor presión social para poder evitar algún conflicto que pudiera darse en el futuro. Conflictos sociales no nos conviene a nadie, ni al sector privado, ni al sector gobierno, ni al pueblo hondureño en general. A nadie nos conviene que se descomponga la situación en la calle, porque al final de cuentas eso todo solo trae consecuencias negativas para todos. Entonces tenemos que trabajar para asegurarnos de tener las condiciones adecuadas en el país para que no sea necesaria un escape de esa manera por ningún grupo, que nadie pueda usarlo como excusa para poder terminar en un conflicto de esa naturaleza. Entonces, tenemos que trabajar fuerte todos los sectores, no solo el sector privado, sino que todos los sectores, para poder lograr esos consensos, y el gobierno de la República tiene que trabajar en escucharnos a los demás sectores y en implementar las cosas que sean razonables y que realmente ayuden para poder dar las oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida, que es lo que realmente necesita el pueblo hondureño. Ingeniero, una pregunta más, ya se acercan elecciones, o sea, el próximo año es un proceso electoral y bueno, venimos de un proceso electoral bastante conflictivo. ¿Qué escenario puede vislumbrar usted como parte del sector privado y las preocupaciones que tenga pues al respecto? Bueno, lamentablemente el último proceso electoral pues dejó muchas dudas en cuanto a la falta de transparencia, y obviamente eso generó mucho conflicto social. Hubieron muchísimos problemas en esos días. Aquí en San Pedro Sula fue fuerte, aquí mismo a la par de la Cámara de Comercio tuvimos por varios días manifestaciones, y eso tenemos que evitar que vuelva a suceder. ¿Y eso cómo se evita? Pues garantizando la transparencia en las elecciones. Si ahorita se logran hacer los cambios que se necesitan en la ley electoral y se le da oportunidad a que tengamos realmente unas elecciones libres y transparentes, eso va a evitar que tengamos problemas sociales. Todos los problemas sociales radican de algún tipo de manipulación, o porque se manipulan elecciones, o porque se manipulan dineros, o porque se manipulan de algún tipo de manipulación negativa, es que comienzan estos estallidos sociales. Entonces, si queremos evitar un estallido social, tenemos que evitar las manipulaciones negativas. No permitamos entonces que se manipulen las elecciones, no permitamos que se sigan manipulando de forma corrupta los recursos del gobierno, porque eso también causa indignación y eso también puede provocar problemas sociales, y no permitamos que se manipule la economía de una manera negativa, sino que permitamos que las fuerzas del mercado actúen libremente para poder generar la oferta, la demanda y el empleo que se necesita para que las personas puedan tener un trabajo digno y un ingreso decente. Muchas gracias, ingeniero. Ana Glenda, con la experiencia que tiene APAS en diferentes países de la región, ¿qué herramientas necesita una institución como la Policía Nacional en estos países para no usar la fuerza excesiva como primer recurso en el control o en el manejo de los conflictos sociales? Me gustaría que ahondaras un poco. Sí, pues tal vez yo puedo darles un poco el ejemplo pues que conozco más de cerca, que hemos venido trabajando sobre todo acá en Colombia. Fue un proyecto con la Policía Nacional y de lo que se trataba precisamente era de ver cómo
ellos podían jugar un rol en temas de mediación y transformación de conflictos, independientemente del uso o previamente al uso del SMAT, que aquí es pues el grupo de policía, que son de los que ya sacan para que van pues con todo a golpear a la gente, o que van a cambiar, a disolver una manifestación y a ese tipo de cosas. Entonces, lo que se buscaba era que muchos de los choques que tiene la policía acá con la población son precisamente por el uso de este grupo. Eso no quiere decir que no se necesite tener este tipo de grupos dentro de las policías. Es importante que se tengan, pero ¿cómo poder hacer para que eso se use en el último caso y que sea utilizado solo después de que ya se probaron todas las opciones posibles de diálogo previo a llegar a utilizar la fuerza? Yo creo que el proceso fue muy exitoso porque lo que demostró es que la policía no tiene que esperar a una situación específica que se dé donde ya hay un estallido social, sino que al tener una policía cercana que está en constante contacto con los liderazgos sociales en las distintas comunidades, puede llegar a tener la información y puede llegar a tener el conocimiento de cuáles son las problemáticas que están molestando. Muchas de estas problemáticas no son problemáticas que tenga que resolver la policía, ellos no están para eso, sino que los tienen que resolver es los otros entes del Estado, que son los encargados de los temas de desarrollo. El tema es que si la policía entra, genera confianza, empieza a mediar para poder hacer un acercamiento con los otros entes para que lleguen, eso ayudó a bajar muchísimo las tensiones que se daban cuando se salía en la protesta y se entraba en una confrontación, porque previamente había habido un trabajo y entonces lo que se hacía era que cuando se sabía que no había posibilidad de solucionar un conflicto concreto, que entonces la gente iba a salir, pero como ya se conocen, ya hay una confianza establecida, entonces la misma gente iba a cuidar ciertas directrices para no tampoco causar daño de infraestructura o daño de otro tipo de cosas que puedan haber en un lugar específico donde se esté manifestando. Entonces eso hizo que los niveles de protesta bajaran muchísimo y que esto pudiera funcionar mejor. Yo creo que esa puede ser una buena forma para la policía de Honduras de ir pensando en mecanismos y medidas de transformación de conflictos, de prevención de conflictos. Hay una serie de herramientas para ellos, desde empezar haciendo un trabajo a fondo con la misma población en la que se va elaborando un diagnóstico y en la que se va teniendo cuáles son como los temas que pueden detonar en un conflicto, pueden escalar en la escala de la conflictividad. Entonces, creo que herramientas hay, pero lo básico en esto es el diálogo y el entender que la policía es un cuerpo que depende de las decisiones que toma el gobierno nacional y que cuando a la policía la envían a una manifestación, aunque la policía no quiera ir o ese no sea el rol y prefiera manejar acciones de diálogo, si hay una orden de que tienen que ir, ellos lo van a hacer. Entonces, también entender esa parte de cómo empezar a presionar más a los gobiernos, que son los que toman las decisiones, que a los entes de policía o de seguridad, que son los que al final paran estando en el medio en unas situaciones bastante complicadas. Muchas gracias, Ana Glenda. Y para cerrar también, la mayoría de las preguntas de la audiencia giran en torno a la confianza hacia la Policía Nacional, sobre, bueno, la mayoría de las preguntas es cómo vamos a confiar en la policía si hay denuncias de abusos, si hay este tipo de acciones represivas, si ha estado también pues muy vinculada al crimen, ha existido un proceso de depuración policial, que la gente también no ha
terminado de confiar en ese proceso, ¿no? Entonces, comisionado Mesa, ¿cómo se enfrenta la policía a la crisis, a su propia crisis de legitimidad, ¿verdad? Y a la crisis también de legitimidad de un gobierno, del gobierno actual? Sí, escuché la interrogante. Aquí hay dos situaciones que es bien claro hablar, pues la policía es un ente garante, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad?, esa política. Obviamente que siempre las personas vinculan las acciones policiales con la política y no debe ser así. Nosotros nos corresponde aplicar la ley, la persecución del crimen, tanto organizado como crimen común. Los problemas sociales tienen que ver con la seguridad pública. Obviamente que al enfrentar hay malestar por parte de la ciudadanía, y es comprensible. Las acciones policiales están enmarcadas en razón de ley y aquel funcionario que cometa algún improperio, algún delito, alguna falta, nosotros hemos sido transparentes a través de los órganos correspondientes, que son de veeduría, y quiero decirle que la Policía Nacional es de las instituciones que más veeduría tiene, ¿verdad?, en todo el país. Y creo que no hay otra institución la cual las personas pasan pendientes, y las instituciones. Y eso es importante y a nosotros pues nos ayuda para poder ejercer nuestro trabajo. Es por ello de que hemos empezado y procesos atrás a capacitar de manera profesional. Hay una currícula nueva, hay un instituto nuevo, los derechos humanos se han acercado mucho a nosotros y hemos trabajado. Los temas de corrupción, si usted ve, es muy poco que se dan las denuncias de corrupción y eso hay que reconocerlo. Ya un policía que le ofrezcan dinero, la mayoría de policías lo que hacen es arrestar a la persona. Antes no ocurría eso. La transparencia, cuando hay algún problema con policía, nosotros lo resolvemos. Desafortunadamente los problemas políticos no siguen, ¿verdad? Pero es la misión de nuestra policía. Debemos de estar en medio, viendo de que los conflictos se desarrollen de una manera pacífica a través de la comunicación, y cuando la policía llega, nosotros aplicamos los protocolos, como dicen, al diálogo, damos tiempo, y si aquellas se tornan violentas, pues recurre a querer desalojar, siempre respetando los derechos humanos, sin utilizar armas, ¿verdad?, que provoquen daños severos a las personas. Y ese es el trabajo que nosotros pues vamos a estar haciendo. Sabemos que hay un desgaste, lo reconocemos, pero alguien tiene que hacer el trabajo y desafortunadamente nosotros estamos en medio de todo, pues del factor político, de los problemas de pandemia, de las instituciones públicas y privadas cuando tienen problemas, y tenemos que desarrollarlo, ¿verdad? El status quo del Estado, obviamente que la institución policial juega un rol y un papel importante, y eso no se puede desconocer. Comisionado, yo sí difiero un poco del tema de que los conflictos sociales se deben ver solamente desde la perspectiva de seguridad, porque se tiene que ver desde la perspectiva del derecho a la manifestación, del derecho a la libre expresión, del derecho que tienen las personas a protestar, ¿verdad? Entonces, quizá, bueno, solamente quiero comentarle eso y bueno, si usted tiene alguna reacción al respecto. No, es que respetamos, ¿verdad? Cuando hay una manifestación que es pacífica, nosotros hemos acompañado. Ahí nosotros somos, hay mucha comunicación con los dirigentes, tanto de derechos humanos, sindicales, empresariales. Y cuando la manifestación va con el orden, nosotros apoyamos, damos seguridad. El problema es cuando esas manifestaciones llegan a un desbordamiento, cuando hay una toma de carretera de forma total, ¿verdad?, en donde no se permite que las demás personas cumplan ese derecho a la movilidad. Es ahí cuando viene el conflicto. Pero nosotros tratamos de que haya diálogo. Pues nosotros no nos gusta, créame que no nos gusta ir al choque con nuestros ciudadanos, porque eso es un desgaste, ¿verdad? Sin embargo, pues se desborda, ¿verdad?, el ímpetu que se dan en cada una de las manifestaciones. Ahí, como dice don Pedro, a nadie nos conviene, ni a la empresa privada, ni al Estado, estar en este tipo de conflictos, ni a nosotros como policía. Igual, ¿verdad?, que el policía que comete algún improperio está procesado. A nosotros no nos gusta estar procesado, tener problemas pendientes con los tribunales,
pero repito, ¿verdad? Es un trabajo fuerte, duro, y a veces pues se necesitan o se obliga a que se utilicen los recursos que se tienen. Repito, siempre respetando los derechos humanos y obviamente pues aquellas manifestaciones pacíficas nosotros vamos a seguir acompañando siempre y cuando pues se respete el derecho de los demás. Sí, comisionado, hay un choque de derechos, ¿no? ¿Cómo priorizan, por ejemplo, que el derecho a la libre circulación es más importante que el derecho a la protesta? ¿O cómo pueden llegar a un punto en que han identificado que la protesta es violenta y ustedes pues reaccionan de manera violenta? Eso pues solamente va a generar más violencia. Fíjese que se ha llegado a puntos intermedios. Por ejemplo, hace poco en una protesta que hubo en la CA5, las personas logramos a que los vehículos circularan, pues, no de manera parcial. Y ahí se está respetando ambos derechos. Hay protesta y hay circulación. Creo que se puede. Hay muchos casos que se han dado en nuestro país. El problema es que cuando se utiliza algún tipo de artefactos o herramientas que provocan daños, ya sea a la empresa privada, a las instituciones públicas o también a la misma calle. Cuando prenden fuego, obviamente que ahí se va de las casillas y hay que utilizar otro tipo de situaciones para que las personas puedan circular. Es bien complejo porque las personas que quieren circular también reclaman, ¿verdad? Y peor en estos tiempos donde la circulación es mínima y usted le corresponde salir, tiene que ir a comprar sus alimentos, no puede pasar, usted tiene que reclamar. Así de que cuando se llega a mediar y hay mucha comunicación, creemos que las protestas han sido efectivas y la circulación también, y no ha habido ningún tipo de enfrentamiento ni choque. No, muchas gracias por su participación, comisionado. Hay una pregunta de la audiencia para el ingeniero Pedro Barquero. Si hay un plan de reactivación que tenga la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés específico que esté poniendo en marcha. Y bueno, eso básicamente es la pregunta. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en varios sentidos. Primero, obviamente, preparando a nuestros agremiados y a todo el comercio en general con las medidas de bioseguridad, porque esa es la manera responsable y es la manera segura de operar. Hemos dado muchísimas capacitaciones. De hecho, a través de las redes sociales hemos alcanzado a más de 150,000 personas con las capacitaciones de bioseguridad y nos hemos asegurado entonces que nuestros agremiados e inclusive el comercio informal esté entrenado en ese sentido. También hemos hecho una recolecta de lo que es implementos de bioseguridad para poderlo compartir con nuestros colegas del sector informal. Hicimos una entrega la semana pasada, fue alrededor de 1 millón de lempiras en mascarillas y gel con alcohol para que ellos puedan trabajar también de manera segura con ellos mismos, con sus clientes y con sus seres queridos, porque al final de cuentas uno sale a trabajar todo el día y después en la noche llega donde están sus tíos, sus padres, sus primos, sus hermanos o lo que sea de familia, y obviamente uno quiere llegar limpio del virus y no afectar a los familiares. Ese es un frente. El otro frente obviamente son lo que son las propuestas que le hemos hecho al gobierno de la República para poder manejar la pandemia de mejor manera. Primero están inmediatas, que está relacionado con los temas de salud y con los temas de la apertura y la reactivación económica. En salud, pues obviamente que asegurarnos que le den los implementos de bioseguridad a los médicos, a las enfermeras y a todos los trabajadores de salud, que asegurarnos de tener más triajes a lo largo y ancho del país, porque ya es algo que comprobamos que nos ayudó a controlar la situación en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora llevemos los triajes más allá de estas ciudades. También el tema de tener las medicinas disponibles y las pruebas. Necesitamos muchísimo más pruebas de las que estamos haciendo. Lo otro con la reapertura, pues ya les mencionaba anteriormente el tema de lo que es la prórroga de pago de impuestos, los préstamos y los fondos no reembolsables para las personas de más escasos recursos y los temas de las inversiones públicas siempre y cuando se manejen los recursos con honradez, eficiencia y transparencia. Esas son las acciones inmediatas. Ahora, los cambios estructurales que necesita el país y no a raíz de la pandemia, sino que los ocupamos desde antes, son básicamente 3. Primero, necesitamos fortalecer nuestro Estado de Derecho. Segundo, necesitamos una política tributaria competitiva. Y tercero, necesitamos la simplificación administrativa. Entonces, una vez que avancemos lo suficientemente rápido con las acciones inmediatas en temas de salud y en temas económicos, podemos rápidamente retomar el tema de los cambios estructurales para realmente meter a Honduras en un camino de verdadero desarrollo económico y social que no lo hemos tenido, lamentablemente, en las últimas décadas. Ingeniero, y en el marco de todas estas crisis de empleo,
también de qué manera se puede que el sector privado también no haya un control sobre la violación de derechos laborales, porque en esta pandemia también se permitió la suspensión sin pago de sueldos, ¿verdad? Y también mucha denuncia por suspensiones que están violentando los derechos laborales de las personas. Como Cámara de Comercio, ¿cómo han identificado ese problema? ¿Cómo se puede controlar eso? Y de qué manera pues también no se rescatan las empresas, pero en detrimento de los derechos laborales de tantas personas. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio siempre hemos insistido en el cumplimiento de la ley, y nosotros como sector empresarial tenemos que dar un ejemplo en cuanto a cumplir la ley. Obviamente nosotros motivamos a todos nuestros agremiados y a todo el empresariado a nivel nacional a que cumplamos todas y cada una de las leyes, sobre todo las leyes laborales, porque ese es un tema muy importante. El encargado realmente de asegurarse de penalizar en el caso de que corresponda es la Secretaría de Trabajo, y en ese sentido nosotros también queremos motivar a las personas que se sientan afectadas, que han sido violentado algunos de sus derechos, que se aboque a las oficinas de la Secretaría de Trabajo para poner la denuncia, y de esa manera pues que se actúe en base a ley. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a quienes estuvieron en esta transmisión. Yo solo quiero cerrar, que cada uno me pueda decir en 5 palabras qué se espera para el 2021 en nuestra región y en nuestro país. Podemos comenzar con Ricardo y en el orden en el que fuimos en el panel para cerrar este espacio, y estoy muy agradecida con su participación y esperamos que esto amplíe el debate. Entonces, Ricardo, te doy la palabra. Oh, muchas gracias. 6 palabras, y es el deseo, no lo que los proyectos, los pronósticos indican, sino el deseo, que es una recuperación económica protegiendo a las personas. Ingeniero. Sí, muchas gracias. Es importante que trabajemos todos juntos en lo que es el bienestar de las personas en nuestro país. Y eso sale de lo que es un verdadero desarrollo económico y social. Si no trabajamos como sociedad todos juntos, gobierno, empresa privada, trabajadores, iglesias, pueblo hondureño en general, y empujamos la carreta en la dirección correcta, no vamos a alcanzar el nivel de bienestar que todos queremos. Aprendamos a trabajar todos juntos, pero aprendamos a trabajar por el bien común y no por el bien de ciertos grupos o ciertas personas o ciertos partidos o ciertos intereses. Necesitamos trabajar todos por el bien común, y ahí es donde realmente vamos a comenzar a cambiar Honduras. Muchas gracias. Comisionado, tienen silencio su micrófono. Ahí. Okay. Para sacar adelante nuestro país debemos de ponernos a trabajar desde ahora, trabajar unidos, con mucha comunicación, y para cambiar, pues empezar por nosotros mismos en nuestros hogares. Creemos que esa es la meta que debemos desarrollar para el otro año, y que esta crisis, pues como dijimos todos, presentan grandes oportunidades. Muchas gracias. Ana Glenda. Pues para mí sería el tratar de pensar que sería mejor si no volvemos a la normalidad, como le llamamos siempre, y que tratemos de cambiar esa normalidad que hemos tenido, en la que lo que ha habido es mucha inequidad social y mucha injusticia, y tratemos de entender que ahora un pequeño virus tan microscópico que vino a hacernos, a demostrarnos lo frágiles que somos como sociedades a nivel global, nos permita pensar el desarrollo y pensar las economías y el manejo social de manera diferente, y que esta sea la oportunidad para el cambio y para pensar de manera sustentable a futuro también, pensando en cómo está relacionado con temas también del planeta, y que vayamos pensando nuevas opciones y no de tratar de regresar a un poco más de lo mismo. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les recuerdo de visitar www.contracorriente.red, donde pueden encontrar todos nuestros reportes, y también en la página de Facebook, en nuestro canal de YouTube van a encontrar este video. Si no pudieron quedarse toda la transmisión y quieren retomarlo también, pues va a estar ahí en línea, disponible para todas y todos. Agradezco a Catherine Calderón, que estuvo en la gestión de redes sociales, a Audiotech, que estuvo en la producción de este evento, y a nuestros panelistas, Ricardo, Pedro, el comisionado Yair y Ana Glenda,
Taher, por estar en este espacio, darnos su tiempo y todos pues lo que debatimos en este espacio. Muchas gracias a todas y todos por estar pendientes de esta transmisión y esperamos pues que no sea el último evento que tenemos de este tipo. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, cuídense mucho. Saludos. Bueno, adiós. Gracias. Hasta luego.